Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. Reciban un fuerte saludo de mi parte, todos los que nos están sintonizando en este momento, los de aquí de Guadalajara, como en cualquier parte donde nos estén escuchando. Y bueno, la verdad es que hemos aprendido durante este tiempo a hacer iglesia en casa y a adorar a Dios en todo el mundo. Y le damos gracias a Dios que aunque no estamos juntos físicamente, estamos juntos espiritualmente y podemos levantar nuestra voz a una y declarar que no hay nadie como nuestro Dios. Yo estoy seguro que usted ahí en su casa puede decir lo mismo, que no hay nadie como nuestro Señor. Así que le voy a invitar, si por favor abre su Biblia o si tiene ahí el celular donde usted pueda ver, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Segunda de Timoteo 1:12, dice la escritura, está aquí hablando el apóstol Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo quiero compartirles esta mañana este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y le he titulado: ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Yo sé que todos nosotros como cristianos durante, pues no solamente en este tiempo por lo que estamos viviendo, sino durante nuestra estancia de conocer al Señor, hemos oído una y otra vez durante este tiempo la importancia tanto de nuestra fe, así como también la importancia de nuestra oración. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 17, la segunda parte de la escritura dice: mas el justo por la fe vivirá. Ahí nos muestra la importancia de la fe. Pero luego, si nosotros leemos en Efesios capítulo 6 versículo 18, encontramos que la escritura nos dice ahí: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los creyentes en cualquier parte del mundo. Entonces, mis hermanos, como cristianos entendemos que tanto para nuestra salvación necesitamos de la fe, así como también para toda nuestra vida cristiana necesitamos de la fe y de la oración. La fe y la oración son fundamentos indispensables de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Sin ellas, nosotros no podemos agradar a Dios, no podemos esperar algo de parte de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 11:6 la escritura nos dice a todos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje nos dice claramente que la fe es el medio para acercarnos a Dios. Como esta mañana nosotros nos hemos reunido, ustedes en su casa, nosotros aquí transmitiéndolo a ustedes, y nosotros estamos convencidos que por medio de la fe nos hemos acercado a Dios. Nadie se puede acercar a Dios si no cree en Él, si no cree que es real y que existe y que puede bendecir a los que le buscan. En cambio, no tener fe deshonra a Dios, no tener fe ofende a Dios. Pudiéramos hablar muchos ejemplos, pero por el tiempo solamente vamos a entender esto. Necesitamos fe para acercarnos a Dios, es muy importante, es muy indispensable. Pero por otro lado, déjenme leerles otro texto que habla de la oración. En Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8, dice ahí la escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y el que llama se le abrirá. También en este pasaje podemos ver nosotros que debemos orar insistentemente, debemos orar constantemente, debemos ser perseverantes en la oración y encontraremos respuesta de parte de Dios. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Ahora, hemos aprendido por la Escritura cómo por medio de la fe hubo muchos que fueron sanados. Hubo muchos que por medio de la fe fueron librados. Hubo quienes por medio de la fe encontraron un alivio en su interior a su dolor. Hubo quienes por medio de la fe recibieron perdón de sus pecados. Pero también encontramos quienes por medio de la fe incluso recibieron a sus seres queridos que habían muerto como resucitados. Tal es el caso, por ejemplo, de Lázaro, o el caso de la hija de Jairo, o el caso del hijo de aquella viuda que ya lo llevaban a enterrar. Pero también, mis hermanos, hemos aprendido por la Escritura cómo muchos por medio de sus oraciones vivieron y experimentaron milagros, maravillas, derrotaron a sus enemigos y recibieron respuestas gloriosas. La verdad es que hablar de la fe y de la oración es una bendición. Es una experiencia maravillosa que todos los cristianos hemos llegado a vivir. Pero el asunto es que mi tema no es este. Ahora permítanme decirles algo. Esta fe y esta oración de la que hablamos, que es indispensable en la vida de un cristiano, tiene una garantía. Sin esa garantía, tu fe, mi fe, tu oración o mi oración estarían muertas, sin poder, sin sentido, sin valor. No servirían de nada sin esa garantía. Nuestra fe y nuestra oración tienen un fundamento, tienen un punto central que los hace funcionar. Nuestra fe y nuestra oración no lograría nada, no alcanzaría nada, no experimentaría ningún poder o maravilla sin ese fundamento, sin ese punto central. Y de eso es lo que yo te quiero hablar el día de hoy. La garantía de nuestra fe, la garantía de nuestra oración es nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento, Él es el punto central tanto de nuestra fe y de nuestra oración. Sin Él, nuestra fe y nuestra oración, ya lo dije, no va a funcionar. Hebreos, vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 2. La Escritura dice ahí: puesto los ojos en Jesús. ¿En dónde debemos poner nuestros ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense bien, mis hermanos, en este pasaje, poner los ojos en Jesús, ese mirar fijamente a Jesús, no lo está diciendo en el sentido físico natural. Poner los ojos en Jesús es un sinónimo que habla de fe y que significa que toda nuestra fe, toda nuestra confianza esté depositada completamente en Jesús, quien es el autor de la fe y quien es el que perfecciona la fe y la consuma. Además, ¿de qué nos serviría orar todo el tiempo? Como nos decía Efesios 6:18, orando en todo tiempo. ¿De qué nos serviría orar en todo tiempo si toda nuestra fe no está depositada en Jesús? Por eso, la importancia en esta mañana de aprender tú y yo quién es Jesús para ti.
si hemos de tener fe, si hemos de confiar en toda situación, en todo problema, en toda enfermedad, en toda dificultad, por imposible que ésta sea, si hemos de orar en todo tiempo, si hemos de perseverar orando, qué importante entonces es que conozcamos muy bien quién es Jesús, en quien depositamos toda nuestra fe y toda nuestra oración. Pablo, recordando el versículo de inicio, Pablo en este texto de 2 de Timoteo 1:12, él le da una palabra de aliento a Timoteo. Timoteo estaba debilitado en su fe, como quizás alguien pueda encontrarse en este momento debilitado en su fe. Timoteo estaba lleno de temor, como quizás en este momento alguien se encuentre lleno de temor. Timoteo estaba así por la situación que estaba enfrentando como un pastor en la iglesia de Éfeso. Pablo, en cambio, diferente a Timoteo, se encontraba en prisión. Pablo estaba en una situación muy difícil, estaba preso y estaba a punto de ser sacrificado, martirizado. Y fue ahí donde le dijo a Timoteo: sé, Timoteo, que padezco esto por predicar a Jesús, pero no me avergüenzo. Y unos versículos antes del 12 le dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Timoteo. Y en el verso 12 sigue diciendo Pablo: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo, mis hermanos, sabía quién es Jesús para él. Y por eso toda su fe y toda su oración estaban depositadas en Jesús. Yo esta mañana te pregunto a ti: ¿quién es Jesús para ti? Y a lo mejor me podría responder de una manera muy simple y muy sencilla. Pues bien, déjame que veamos algunos puntos que quizás sean esos puntos que tú contestarías de una manera sencilla, pero vamos a enfocarlo realmente si nuestra fe y nuestra oración están depositadas completamente en Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Número 1, Jesús es tu Salvador. Él vino para salvarte de tu condenación. Él vino para entregar su vida por ti. Él vino para ocupar tu lugar de pecador y para presentarte ante Dios como justo. Jesús no estaba obligado a hacer lo que hizo. Todo lo hizo por amor a ti. Aun cuando tú y yo éramos pecadores y no merecíamos eso, Él murió por nosotros. La Escritura dice, vamos a confirmar a nuestro Salvador. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es tu Salvador. Mateo 18, versículo 11. Dice ahí la Escritura: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Jesús es tu Salvador. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Jesús es tu Salvador. Jesús, mis queridos hermanos, se dispuso a venir y a someterse a un cuerpo humano. Se hizo pobre porque Él era rico en los cielos, y todo para salvarnos. Todo para hacernos ricos espirituales a nosotros y para que podamos enfrentar de esa manera
las tormentas, las dificultades, con ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso nos hizo ricos espiritualmente. Aceptó Jesús el reto de hacer a un lado su posición, su gloria, sin dejarla de tener, y aceptó el ropaje de su humanidad, y todo con un solo propósito: que el hombre fuera liberado de sus pecados y pueda por ello venir a una nueva relación con Dios. Ahora déjame decirte algo. ¿Puedes imaginarte esto? Que Jesús lo entregó todo por ti. ¿Y cómo? ¿Cómo? En una situación como la que hoy enfrentas, ¿te dejará? ¿Te abandonará tu suerte? ¿De verdad crees que no le interesa lo que tú estás pasando? Si le costaste hasta la última gota de su sangre. Querido hermano, necesitamos conocer a Jesús y saber bien que Él es tu Salvador, nuestro Salvador. Por su obra tan maravillosa, la que Él vino, los que hemos creído en Él ahora podemos experimentar la victoria presente ante la tiranía del pecado y ante cualquier adversidad. Esta salvación en las Escrituras es considerada tan grande porque no hay otra cosa mayor en todo lo que el universo de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque lo mayor significa la salvación de Dios. La salvación de Jesús fue tan grande porque esta solamente procede de Dios. La salvación de Jesús fue tan grande por el precio pagado para obtenerla. La salvación de Jesús fue tan grande por lo que obtuvo para nosotros por medio de ella. La salvación de Jesús fue tan grande porque es universal para todo aquel que cree en cualquier parte del mundo. La salvación de Jesús es tan grande porque es única. Solo Jesús la puede proporcionar. La salvación de Jesús es tan grande por su duración, que es eterna, para toda la eternidad. Ahora, mis hermanos, si esta salvación es tan grande, ¿quién? Dime, ¿quién te puede separar del amor del Señor? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o cuchillo? Nada, escúchame bien, nada nos puede separar del amor de Jesús, porque antes bien dice la Escritura, somos más que vencedores en todas estas cosas. Dale gloria al Señor. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús no solo es tu Salvador. Número 2, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es tu Dios. Jesús no es cualquier persona. Jesús no es cualquier hombre. Jesús no es cualquier personaje importante en el mundo. Jesús es Dios. Cristo, siendo Dios, vino a este mundo, se encarnó y habitó entre nosotros y se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros los hombres, pero sin dejar de ser Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Quiero que tú lo entiendas completamente esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? Él es tu Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí mismo Juan 1:14 dice: y aquel Verbo que es Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está Jesús, nuestro Dios, hecho carne en medio de nosotros. Ahora ve conmigo a Colosenses 1, versículo 15, por favor, al 17. Dice ahí la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús como Dios es la fuente de todo lo creado, de toda la creación, la fuente de todo conocimiento. Jesús, mis hermanos, como Dios, no ignora nada de lo que acontece a nuestro alrededor. Todo está bajo su control, pues todas las cosas por Él subsisten, permanecen, son sostenidas. Jesús como Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. No existe nada oculto para Jesús que Él no conozca. Si nosotros hemos creído en Él, entonces debemos estar convencidos que en Jesús estamos seguros. Nuestros días en Jesús están asegurados. No hay de qué temer. ¿En qué está basado tu temor? Te pregunto. ¿En qué está basado tu temor? Tus miedos. En Cristo no hay temor, porque Él es Dios. Déjenme ponerles algunos ejemplos para recordar de este Jesús que es nuestro Dios. Cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos, hemos oído mucho esta historia. Jesús calmó la tempestad, calmó aquel viento recio que hundían la barca. Y sus discípulos llegaron a preguntar: ¿quién es este que aún los vientos y las tempestades le obedecen? Y la respuesta, mis hermanos, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Déjenme ponerles otro ejemplo. Aquella ocasión cuando le trajeron un paralítico a Jesús. Lo bajaron por el techo porque no podían entrar, la casa estaba llena, y trajeron este paralítico con Jesús. Y lo primero que Jesús hizo con ese paralítico fue perdonarle sus pecados. Y muchos que estaban adentro murmuraban diciendo: ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Y Jesús, conociendo lo que pensaban en sus corazones estos hombres, les dijo: ¿qué es más fácil decir a este hombre: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y vete. Pues para que sepan quién es el Hijo de Dios, quién es el Hijo del Hombre, le dijo al paralítico Jesús: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante dice la Escritura que se levantó, tomó su lecho y se fue. ¿Quién es este que puede levantar al imposibilitado paralítico? ¿Quién es? Es el Hijo de Dios, es Dios mismo. El Señor es tu Dios. Jesús es tu Dios. Ese es el Jesús que tenemos. Ese es el Jesús que debemos conocer. Ahora déjenme contarles una historia que durante esta semana yo escuché, me impactó. Es una historia de una mujer que su esposo había enfermado y tenía varios hijos. Ella tenía mucha necesidad porque no había recursos, no había dinero, y fue al súper que había a la vuelta de su casa y le pedía al dueño, porque ella tenía necesidad, que por favor le fiara algunos artículos necesarios para comer, porque su esposo estaba enfermo y no podía trabajar y sus hijos tenían hambre, y luego se lo pagaría. Pero aquel hombre, dueño del supermercado, con un corazón duro, le decía: no puedo,
no tengo crédito en mi negocio. Pero ahí había un hombre parado que había escuchado todo lo que la mujer le había dicho al dueño. Y entonces este hombre le dijo: dale todo lo que ella necesite, yo lo pagaré. Entonces este hombre, dueño de ese lugar, enojado, preguntó a la mujer: ¿tienes una lista de las necesidades? Y la mujer metió su mano en su bolso y sacó un papel, el cual esta mujer lo puso sobre una balanza que tenía el dueño para las cosas que pesaba. Cuando puso ella el papel en esa balanza, que era una balanza grande, dice que tanto el dueño como el cliente se asombraron. Pues fíjense, porque vieron que al poner el papel la mujer sobre la balanza se fue hacia abajo, del lado donde estaba el papel. Entonces el dueño comenzó a poner artículos en esa balanza del otro lado. Comenzó a poner, y ya que se llenaba, tenía que quitarlos y ponerlos en una bolsa, y volvía a poner más, y la balanza seguía hacia abajo, hasta que llegó un momento en que aquella bolsa que él había llenado era todo lo necesario para esa mujer. Entonces la balanza se subió. Aquel dueño tomó el papel y quiso observar qué había en ese papel, y lo leyó en voz alta. Y este papel decía: Señor Jesús, tú conoces mi necesidad, en tus manos la entrego. Era todo lo que decía el papel. El cliente que estaba ahí sonrió, le pagó al dueño y dijo: ha valido la pena cada peso invertido. Esta mujer, mis hermanos, estaba confiada en su Jesús, porque lo conocía, porque sabía que es el Hijo de Dios, es Dios mismo, y Él puede suplir sus necesidades en medio de lo imposible. Saber que Jesús es nuestro Dios nos ayuda bastante, porque podemos estar completamente seguros que es posible, por su misma divinidad y eternidad, que Él haga lo imposible para nosotros. Esto no es ciencia ficción, sino una realidad que nos debe de alentar para acercarnos a Él, para depositar toda nuestra confianza, nuestra oración en sus manos. La prueba más contundente, mis hermanos, que Jesús es Dios, es que se levantó de los muertos y ahora está vivo. Imagínate cuando tú deposites en sus manos toda tu vida, la de los tuyos. Qué confianza aquel que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y no solo lo conoce, sino que está asegurado en Él. Sea lo que pasemos de circunstancias, somos de Jesús y Él no nos dejará. Te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Déjame hablarte de un tercer punto. No podría hablarte de todo, pero un tercer punto. Jesús es tu consuelo. No solo es tu Salvador, no solo es tu Dios, Jesús es tu consuelo. Lucas 4, versículo 18 al 19. Dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí. Este texto Jesús lo estaba leyendo en la sinagoga. Lo hemos oído alguna vez y vemos cómo Jesús confirma el inicio de su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, dar buenas nuevas a los pobres, eso es consuelo.
¿Cuántos necesitados en todo el mundo el día de hoy lo hemos visto, hemos sido testigos? ¿Cuántos necesitados en todo el mundo han escuchado las buenas nuevas de Jesús y ha sido el consuelo para sus vidas? Sigue diciendo Jesús: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto, mis hermanos, es consuelo. Jesús es el que trae sanidad a los corazones rotos, hechos pedacitos, y eso es consuelo. Sigue diciendo Jesús: a pregonar libertad a los cautivos, eso es consuelo. Y vista a los ciegos, eso es consuelo. Poner en libertad a los oprimidos, eso es consuelo. Y a predicar el año agradable del Señor, eso es consuelo. Jesús es tu consuelo, tu consolador. En tiempos de tristeza, en tiempos de dolor, podemos encontrar consuelo en Jesús. Este es un buen tiempo, si tú lo necesitas, para encontrar consuelo en Jesús. Él tiene cuidado de nosotros. Él se extiende aún en los detalles más pequeños de nuestra vida y nos dice, por ejemplo, en Mateo 5:4, nos dice el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué maravilloso, mis hermanos, saber quién es Jesús. Como Pablo lo decía: yo sé en quién he creído. Déjenme contarles una historia de la Biblia para que entendamos más este consuelo. Aquella historia que nos habla la Biblia de una viuda que llevaba a enterrar a su único hijo porque había muerto. Y cuando iba al cortejo fúnebre, dice que en ese momento Jesús y sus discípulos estaban entrando a la ciudad, y Jesús vio el cortejo fúnebre, pero sobre todo vio a aquella viuda, vio su dolor, vio su tristeza, y detuvo la marcha del cortejo Jesús, y fue donde estaba el féretro del niño, le habló al niño y lo resucitó, lo levantó de los muertos. ¿Saben qué hizo Jesús? Jesús es el consuelo de esa viuda. Trajo consuelo al corazón de aquella tristeza y aquel dolor de aquella mujer. Nunca se me olvida, hace años, de una hermana que yo la conocí, que un día esta hermana la asaltaron en su negocio y apuñalaron a su esposo, quien murió tiempo después. Pero no solo eso vivió esta hermana. Unos meses después de aquel suceso de su marido, a ella le diagnosticaron tumor en sus senos. Y tenía 2 hijos pequeños. Entró una tristeza y un dolor profundo a su corazón. Pero déjenme decirles una cosa: el consolador no la dejó sola. Trajo consuelo a su vida. Le trajo paz, le trajo tranquilidad, le trajo descanso, esperanza, confianza en Él. Tiempo después, mis hermanos, varios meses después, Dios la sanó y la levantó. Este es el Jesús que es tu consuelo. Este es nuestro Jesús que es el consolador. Qué alivio y qué confortante es la palabra del Señor para momentos como los que llegamos a vivir difíciles. Jesús nos consuela verdaderamente a los que venimos sufriendo con dolor. Él mismo dijo, Jesús, en Mateo 11:28, Él te dijo esta palabra: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús nunca va a defraudarnos en medio del dolor y del sufrimiento. Siempre estará ahí a nuestro lado. Cuando nosotros vengamos a Él, quizás quebrantados, quizás necesitados,
quizás sufrientes, quizás padeciendo, quizás preocupados o incluso temerosos, llenos de pánico. ¿Saben qué, mis hermanos? Él nos extenderá no solo su mano, nos extenderá su brazo, su corazón, para darnos el consuelo y la paz que tú y yo necesitemos. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4, la escritura dice, 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿De cuánta consolación? De toda. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si Él piensas que no te va a consolar en medio de esta tribulación que puedas estar pasando, estás equivocado, porque Él nos consuela en toda tribulación, para que también, dice, nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muchos llegan a pensar y a creer que cuando Jesús nos consuela, nuestras aflicciones desaparecen. Y déjame decirte, no siempre es así. No es esta una regla, que Jesús venga y nos consuele e inmediatamente se vayan nuestras aflicciones, nuestros dolores o lo que estemos pasando. No. Consolar significa que somos tranquilizados, somos llevados a paz, somos llenados de esperanza, somos fortalecidos, somos animados por el Señor. Cuando nos encontramos afligidos, mis hermanos, y padecemos por alguna situación y recibimos consuelo, esto no significa que van a desaparecer aquellas aflicciones inmediatamente, no. Porque si así fuera siempre, si así fuera la regla, que nuestras aflicciones desaparecen cuando nosotros somos consolados, ¿cuánta gente buscaría a Dios solo por ser librada de los momentos de aflicción en que se encuentra? Y no lo buscarían realmente para mostrar su amor y su necesidad de Él. Debemos entender entonces que consolar significa recibir ánimo, esperanza, paz. ¿Para qué? Para hacer frente a todas las aflicciones que puedan venir a nuestra vida. Claro, mientras sufrimos, mis hermanos, seremos más consolados por Dios. De lo contrario, escucha esto que te voy a decir. De lo contrario, tu dolor no te permitirá que veas a Dios contigo en todo momento. Siempre pensarás que estás solo, que te ha abandonado y que solo tú enfrentas la batalla, cuando la realidad es que por tu dolor y por tu sufrimiento no ves que siempre ha estado a tu lado. Déjame decirte algo más. Entre más abrumado estés, haz a un lado tu orgullo, haz a un lado tu dolor y permite que Dios te consuele tanto como Él lo sabe hacer. Y recuerda que cada problema que enfrentes en tu vida se convertirá luego en una oportunidad para que tú ministres y consueles a otras personas que lleguen a pasar aflicciones como las tuyas. Salmo 23:4, te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice la escritura: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Ahora ve conmigo Juan capítulo 16, versículo 22. También te lo voy a leer en otra versión, que es Dios habla para hoy.
Dice ahí: así también ustedes se afligen ahora, pero yo volveré a verlos, y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. Qué gozo saber quién es Jesús para nosotros, ¿no crees? Ahora ve conmigo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 al 11. Primera de Pedro 5, verso 10 al 11. Voy a leértelo en palabra de Dios para todos. Dice aquí este texto: pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. El poder de Dios continuará por siempre, así sea. Ahora, mi hermano, yo te digo, ahora tú sabes quién es Jesús para ti. Es tu Salvador, es tu Dios, es tu consuelo, es tu sanador, es tu paz, es tu alegría, es tu confianza. Glorifícalo, adóralo y disponte para que también tú puedas consolar a otros. ¿Quién es Jesús para ti? Déjame seguir, déjame hablarte de un cuarto punto. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es tu buen pastor. Y la Escritura dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Dio su vida por nosotros para guiarnos y dirigirnos a Dios. De todas, mis hermanos, las figuras que se aplican en la Escritura de Dios, de Jesús, la del buen pastor es una de las figuras más entrañables que podemos encontrar. Otras figuras pueden ilustrarnos mucho mejor la gloria y la majestad de Dios, pero ninguna como esta, como la del buen pastor, expresa la ternura, el amor, el cuidado, la protección que Él tiene a favor de los suyos, de los que han creído en Él. Dios había profetizado muchos años antes de que Jesús viniera por el profeta Ezequiel acerca de Jesús, diciendo que de la descendencia de David levantaría un pastor. Ezequiel 34, 23, dice la Escritura: y levantaré sobre ellas. Cuando dice ellas, se está refiriendo en primera instancia a las ovejas de Israel, pero también es aplicable a las ovejas de los creyentes. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. Este verdadero pastor que vendría de la descendencia de David es Jesucristo. El mismo Jesús lo confirmó en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En Juan 10:14, Él dijo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Ves? Qué importante es conocer quién es Jesús para nosotros. Jesús es el buen pastor de todos los creyentes en todo el mundo. Jesús no es el pastor solo de una iglesia en particular, no, sino de toda la iglesia universal, que en este momento quizás en muchas partes del mundo le estamos adorando, le estamos exaltando, estamos escuchando su palabra. Él es el buen pastor que cuida de su rebaño de día y de noche, en días malos y en días buenos. Las protege, las defiende de los peligros.
Mis hermanos, debemos vivir confiados en nuestro buen pastor porque somos sus ovejas. Vivimos bajo su cuidado, vivimos bajo su protección. Solamente déjame recordarte el Salmo 23 para recordar a Jesús como nuestro buen pastor. El Salmo 23, él dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esto habla que como ovejas debemos depender completamente de Él. Necesitamos dejar a un lado nuestros temores, necesitamos dejar a un lado nuestras aflicciones, nuestras angustias. Necesitamos confiar en el cuidado de nuestro buen pastor, porque Él nos trae paz, porque Él nos trae seguridad, porque Él dice aquí: nada nos faltará. ¿Qué te falta? ¿Te hace falta paz? Nada te faltará con el buen pastor. Él te va a dar paz. ¿Qué te falta? ¿Seguridad? Nada te faltará. Él te puede dar la seguridad que tú ocupas. ¿Qué te falta en este momento? ¿Qué es lo que te hace falta? Jesús te puede dar, porque nada te faltará como el buen pastor que es de tu vida. Nada nos faltará, dice la Escritura. Verso 2: en lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará. Cuando nosotros permitimos a Jesús que nos guíe en nuestras situaciones, en nuestra vida, nos llevará a reposar, a descansar, pues Él conoce los mejores prados verdes y nos llevará a los manantiales de agua fresca, que es su palabra, la cual nos dará alivio. Pero dice el verso 3: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Jesús, como nuestro buen pastor, renovará nuestra alma, nos cambiará de tal manera que las sendas que nos haga pasar siempre serán buenas sendas y rectas. Es como lo que estamos viviendo, ¿verdad? Podríamos pensar, esto que estamos viviendo son sendas buenas que Dios nos hace pasar. Claro que son sendas buenas. Imagínense, hasta los animales están disfrutando de que no hay smog en las ciudades, no hay gente en las ciudades, y ahí están saliendo. El smog ha bajado en la ciudad. El mar está más tranquilo, está más limpio. Es increíble, ¿verdad? Pero ese es el Jesús que tenemos usted y yo. Nos va a guiar por buenas sendas, por buenos caminos. Quizás nos equivoquemos, quizás nosotros andemos en nuestros propios caminos y no debemos culpar al Señor por el entorno de lo que estemos viviendo, porque nosotros mismos lo hemos creado. Pero Él, por su amor, por su cuidado, por su nombre, nos mostrará cuán equivocados estamos y siempre nos hará ver cuán bondadoso es Él para que le sigamos. Verso 4 del capítulo 23 del Salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por muy oscuras que sean las situaciones de nuestra vida, por muy oscuro que sea lo que pasemos, y aún aunque enfrentemos a la misma muerte, no tendremos temor alguno, pues el buen pastor está a nuestro lado y nos va a llevar al otro lado salvos. Es posible también que con su vara y su cayado nos tenga que disciplinar en algún momento, o nos tenga que corregir si lo necesitamos, pero será para bien nuestro, no para mal. Verso 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, Señor. La vida, mis hermanos, este versículo nos habla que la vida es incierta.
llena de gente mala, gente que busca hacer maldad. Pero nosotros, los creyentes, debemos seguir a nuestro buen pastor, que en medio de todo eso, ese buen pastor nos prepara un gran banquete como sus invitados, delante de nuestros enemigos. Eso nos habla de su protección. Eso nos habla de cómo nos defenderá Él de ellos a toda costa, y nos unge con el aceite de su espíritu, de manera que usted y yo nos regocijemos en su presencia como sus invitados. Y por último, en el Salmo 6 versículo 6, del Salmo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la escena final de este salmo. Este salmo al final nos está hablando tanto de la bendición como la misericordia de nuestro buen pastor, que nos van a acompañar toda nuestra vida y que vamos a morar por siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos guiará y nos cuidará para que eso sea así. ¿Te has dado cuenta hasta aquí quién es Jesús para ti? Déjame seguirte. ¿Quién es Jesús para ti? Un punto más y termino. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo en Juan 14:6. Jesús es el único camino para conocer al Padre, para acercarse al Padre. ¿Por qué es el único? Porque todos, mis hermanos, habíamos rechazado a Dios, todos habíamos transgredido la ley, estábamos condenados para sufrir por la eternidad. Pero Dios nos amó tanto que nos dio a su único Hijo Jesucristo para que pagara el castigo que nosotros merecíamos. ¿Te das cuenta por qué es el único camino? Porque no merecíamos una salvación tan grande, la cual nos llevó a acercarnos a Dios, a conocer a Dios. Por eso es el único camino. Te pregunto, ¿estás desorientado? ¿Te sientes confundido, angustiado? ¿Quieres librarte del temor y no sabes cómo hacerlo? ¿Estás con incertidumbre de qué sigue? ¿A dónde va a parar esto? ¿Sientes que ya no puedes más? Déjame decirte, Jesús es el camino. Jesús es la respuesta de cada una de estas preguntas. Él es el único que te va a llevar a Dios. Puedes acercarte a Él con un corazón sincero. Puedes acercarte a Él con toda la convicción de tu fe. Puedes hacerlo purificando tu vida de tu conciencia y sabiendo que Él va a responderte. Pero no solamente es el camino. Jesús es la verdad, es la revelación completa de Dios, es el gran yo soy. Él nos declara que nadie es la verdad, ninguna cosa es la verdad, solo Él es la verdad. Solo Jesús es la encarnación real de la verdad. Jesús, mis hermanos, es el representante autorizado y el único que puede revelar a Dios a los hombres. Él escucha lo que el Padre dice. Él hace todo lo que el Padre dice que haga. Él hace la voluntad de su Padre, y la voluntad de su Padre es que entregara su vida por nosotros. Esa es la verdad. Jesús es la verdad, es la realidad del amor y la gracia de Dios hacia nosotros los pecadores. Adán creyó la mentira del diablo. Los hombres todavía creen la mentira el día de hoy. Por eso viven en oscuridad. Por eso viven en ignorancia. Por eso viven en la dureza de sus corazones. Pero Jesús, como la verdad, expone su situación, expone su condición y les muestra que Él es el único que puede rescatarlos. Esto mismo pasa el día de hoy, en este tiempo, con los cristianos. La verdad que es Jesús ha expuesto todas aquellas cosas que no estaban bien en nuestra vida, que debían de ser cambiadas. Por eso durante este tiempo hemos visto a muchos cristianos orar como nunca lo han hecho. Vemos en este tiempo a cristianos estudiando la palabra como nunca lo han hecho, arrepentidos, vueltos en un clamor a Dios, orando para que Dios sane nuestra tierra, deseando ser diferentes. La verdad
ha sacado a la luz muchas cosas. Pero por otro lado, mis hermanos, esa verdad que es Jesús también ha expuesto los corazones de quienes lo han rechazado, de quienes lo han negado en algún momento, y los ha invitado a un cambio, a un volverse a Él para que lo conozcan. Y déjenme compartirle esto que yo vi en un video, quizás algunos lo llegaron a ver, pero es el caso donde un doctor en Italia estaba él dando su testimonio, que él y varios de sus compañeros doctores eran ateos, pero que durante este tiempo, por todo lo que han estado atravesando y viendo, por todo lo que han estado viviendo allá en el hospital donde ellos estaban, este doctor hablaba y decía que Jesús había abierto sus ojos. Y miren cómo lo hizo. Hubo un anciano pastor que fue internado en ese hospital porque tenía el problema de este virus COVID-19. Pero mientras estaba en el hospital, este anciano pastor les hablaba de la palabra de Dios a todos, oraba por los enfermos. Aun cuando él estaba enfermo, ellos estaban sorprendidos de oír a este hombre que no tenía angustia, que no tenía preocupación por su misma vida. Ellos estaban sorprendidos de él. Y en el testimonio de este médico, al final decía, volvieron sus ojos, su rostro a Dios, pidieron perdón. Y ahora estos médicos han entregado sus vidas a Dios al servicio de los necesitados de este virus en ese hospital. Fíjense qué tremendo, la verdad manifestándose en los corazones de los hombres y sacando a la luz lo que hay en ellos, llevándolos a conocer a Dios. Dios usa cualquier circunstancia. A lo mejor este hombre, este anciano pastor murió, y alguien podría decir, híjole, qué tragedia. No, mis hermanos, para nosotros no es una tragedia, porque Dios usa las circunstancias. Era el propósito de que a través de esto llevara a este pastor a ese lugar y él les compartiera la palabra de Dios. Es que tenemos que entender quién es Jesús para nosotros. No es como nosotros lo vemos, no es una tragedia. Pero también Jesús es la vida. Es esa vida que el hombre necesita, esa vida que viene del Padre, esa vida que viene del cielo, esa vida espiritual que no es de este mundo, esa vida que no tiene intereses por las cosas de este mundo, por lo material. Es esa vida que está centrada no en el egoísmo, no en el individualismo. Es esa vida centrada en dar, servir, entregar todo, olvidarse de uno mismo. Como el mismo Jesús nos llegó a decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, pero todo el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Qué hermosa es esta vida, mis hermanos, esa vida que Jesús vino a traernos, porque con esa vida nosotros podemos ser distintos, podemos ser diferentes ante cualquier circunstancia. Y déjenme mostrarles por último solo un ejemplo. En Hechos 16, 25 al 26, habla de Pablo y Silas, que por predicar la palabra de Dios y liberar a una mujer de un demonio, fueron metidos a la cárcel, fueron atados sus pies con cadenas. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Qué hicieron en medio de esa situación ahí, encerrados, encarcelados? ¿Qué hicieron? Por tener esta vida de Cristo en abundancia, por tener esa vida espiritual, esa vida del cielo, no los detuvo para nada. No se llenaron de temor, no se acobardaron ante las circunstancias. Al contrario, le cantaron a Dios, alabaron a Dios,
el que es el camino, la verdad y la vida, y se manifestó esa noche con autoridad para mostrar esa verdad. Fíjense bien, había un propósito para mostrar esa verdad a un carcelero y a su familia que tanto lo necesitaban. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Lo hemos hablado, lo hemos dicho en esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? Es tu Salvador. Él ha pagado hasta la última gota por tu sangre. ¿Tú crees que no tendrá cuidado de nosotros en este tiempo? Jesús es tu Dios. Todo está bajo el control en sus manos. Nada imposible para Él. ¿Cómo no confiar en Él? Jesús es tu consuelo. Nadie más puede dar el alivio a nuestros corazones como Jesús lo hace. Jesús es tu pastor. Gracias a su protección y a su cuidado. Gracias por llevarnos a descansar en Él. No tendremos temor por oscuridad, pues Él siempre nos sacará adelante. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él quiere seguir haciendo lo que está haciendo durante este tiempo en cada uno de nuestros corazones, porque seguro cuando regresemos a la normalidad no seremos los mismos. Nuestras vidas serán diferentes, nuestros corazones serán diferentes, nuestro servicio a Dios será diferente, nuestra dependencia a Dios será diferente. Ahora yo te voy a pedir ahí en tu lugar, ponte de pie. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor como Pablo lo hizo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién estoy confiando para orar con toda convicción, con toda seguridad. Ponte de pie ahí en tu lugar y ora conmigo. Ora al Señor y dile ahí en tu casa, puesto en pie, dile: Señor Jesús, es verdad que quizás te he conocido de una manera teórica. He aprendido de ti a través de la Escritura. Pero cuando me he enfrentado a las circunstancias, a los problemas, a las dificultades en mi vida, pareciera como si no te conociera. Pero en esta mañana estamos frente a ti, Señor. Aquí estamos reunidos ante tu presencia, Señor. Y queremos continuar nuestra vida cristiana, pero queremos continuarla con esa seguridad de nuestra fe depositada completamente en quien tú eres para nosotros. Queremos continuar con nuestras oraciones, orando en todo tiempo, perseverando por siempre en la oración, pero convencidos de quién eres tú, Señor. Nunca nos dejarás, nunca nos defraudarás. Eres el buen pastor que con ternura nos guía, que con amor nos dirige hacia el Padre, porque vamos al Padre. Señor, gracias por afirmar nuestra fe, por afirmar nuestra oración. Cada vez que te buscamos podamos tener esa misma convicción que tenía Pablo, aunque estaba a punto de morir, y él pudo decir: yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Y también con esa misma convicción de fe y oración ahora, de saber quién es Jesús para ti. Aún si tienes un enfermo en tu casa, aún si tienes a alguien que no está en una buena salud en tu hogar, ora por él. Levanta tus manos a él en esa convicción, en esa seguridad. Él es tu Salvador, Él es tu Dios,
Él es tu consuelo. Él es tu buen pastor. Él es el camino, la verdad y la vida. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Vamos, levante su voz ahí en su lugar. La resurrección. Adore conmigo al Señor. Decimos con todo el corazón que tú eres la vida, Señor. Eres la vida y fuera de ti no hay. Fuera de ti no hay. Aleluya. Vamos a decirle con todo nuestro corazón: Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Dile otra vez: Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte. No, no, no. Vamos, yo me regocijo en ti, dile. Y yo me regocijo en ti. Jesucristo, eres en mí el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Dilo otra vez: yo me regocijo en ti. Jesucristo, eres en mí el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida, eres la vida. Sí, eres la vida. Oh, te adoramos, Señor, porque tú eres Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi proveedor. Eres la vida. Oh, sí, el camino, la verdad. Tú eres la verdad de mí. Gracias, Señor. Por eso te adoramos. Levantamos nuestra voz y te damos gracias. Toda la gloria, porque tú eres Jesús, mi Rey, mi Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, Rey. Sí, eres la vida, eres la resurrección. Tú eres el camino. Aleluya. Te adoramos, Jesús, el Cordero de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Oh, gracias, Señor. Tú eres el Señor de señores. Aleluya. Mis hermanos, que el Señor